Robert Alexy nació el 9 de noviembre de 1945 en Alemania. En la actualidad tiene 77 años de edad. Él es un filósofo del derecho y es un jurista alemán. Además, da cátedra del derecho público y en la filosofía del derecho. Es considerado como uno de los filósofos más importantes del derecho en la actualidad respecto a sus aportaciones a la argumentación jurídica, la teoría de los derechos humanos y fundamentales y la filosofía del derecho. El trabajo filosófico jurídico de Alexis está vinculado desde el punto de vista normativo a una filosofía moral y además diversos escritores han señalado que el pensamiento de Alexis puede verse como un sistema de filosofía no positivista del derecho. En la teoría de Robert Alexy se presentan 4 modelos del discurso de la interpretación que surgen como reacción a las debilidades de modelos y concepciones alternativas. Uno de ellos es el modelo deductivo. Este señala en su forma neta la decisión en cualquier caso jurídico que se infiere lógicamente de las normas vigentes que se encuentran unidas a definiciones del derecho por ciertas proposiciones empíricas. La jurisprudencia muestra conceptos que son cercanos a este modelo. Esto alguna vez fue más que un ideal, pero todo esto debe ser puesto en duda, ya que refutarlo pues sería demasiado fácil. Para ello bastan referencias a la vaguedad del lenguaje del derecho, la posibilidad de conflictos de normas y colisiones pues también de normas. Esto quiere decir el hecho de que ninguna norma pueda estar a disposición para la decisión de un caso. El modelo deductivo desde hace mucho tiempo ya no es sustentado por nadie como un modelo completo de aplicación al derecho. Solo existe una discusión acerca de si al menos en casos sencillos pueden resolverse por medio de una deducción y si la solución dada a ese caso difícil son con medios deductivos o puede presentarse como una deducción. Estos problemas son encaminados a la estructura de la argumentación jurídica y ya no al modelo de... Bueno, por otro lado encontramos el modelo decisorio, que es una reacción a la quiebra del modelo deductivo. De este modelo se desprenden varias variantes, se extiende a las concepciones del derecho libre, pasando por las realistas hasta las analíticas. En este modelo se explica la tesis de que el juez solo puede decidir fundado en las reglas extrajurídicas, cuando las medidas autoritativas, como lo son las leyes y los precedentes, dejan un espacio de libertad. La formulación de Kelsen es el claro ejemplo, ya que los jueces o el juez, en los casos difíciles, tienen que resolver como un legislador un problema jurídico-político. Entonces, él decide con libertad de apreciación su decisión y se apoya en un acto de voluntad. Los jueces intentan, aún en casos difíciles, decidir con base en motivos jurídicos y dar una fundamentación jurídico-racional, o por lo menos deben de hacerlo así. Ellos reivindican la aspiración a que su decisión, si no es la única correcta, es no obstante la correcta. El modelo hermenéutico. Para hablar del modelo hermenéutico se tiene que dividir en 3 círculos. El primero es la relación entre la llamada precomprensión y el texto. La precomprensión es una hipótesis con la que el intérprete aborda el texto. Esta hipótesis expresa una presunción o expectativa del intérprete sobre la solución correcta del problema jurídico dependiente de la decisión. Su contenido estará determinado por las peculiaridades cosmovitales y la experiencia profesional del intérprete. La figura del círculo quiere decir que entre el texto de la norma y la hipótesis de intérprete existe un efecto recíproco. Por otra parte, la hipótesis de interpretación deberá examinarse sobre la base del texto de la norma con ayuda de las reglas de metodología jurídica. El segundo círculo toca la relación entre la parte y el todo. Por primera parte se pone la comprensión de la norma y la comprensión del sistema normativo al que le pertenece. Y por otra parte, la comprensión del sistema normativo no es posible sin entender las normas particulares que le integran.
El problema consiste en establecer la unidad y la coherencia. Esta es la tarea de la argumentación sistemática. El tercer círculo hermenéutico afecta la relación de norma y hecho. Las normas son universal abstractas y los supuestos fácticos en los que aquellas deben encontrar aplicación son individual concretos. Las normas contienen pocos rasgos, los hechos potencialmente una infinidad. Estos se describen de una parte con ayuda de los rasgos característicos en los tipos legales de la norma y por otro lado pueden los rasgos de los hechos ser el motivo para la aplicación de otra norma y no la inicialmente prevista. Este sirve para precisar o rechazar una característica. El cuarto modelo es el modelo de la coherencia. Bueno, la coherencia es de hecho un elemento esencial de la racionalidad y como tal es también irrenunciable para la teoría del discurso jurídico racional. El pensamiento de la coherencia conduce por eso a un modelo independiente solo después de convertirse en una idea dominante. Por otro lado, encontramos la teoría discursiva del derecho. Los 4 modelos anteriores indican que es deseable una teoría de la argumentación jurídica que resuelva el problema de la interpretación correcta. Hay que tener en cuenta que algo que sea deseable no significa todavía que sea posible. Existen 2 clases de teorías de la argumentación jurídica, las cuales son las empíricas y las analíticas. Las teorías empíricas describen de hecho argumentaciones jurídicas que ya existen, mientras que las teorías analíticas se esfuerzan por una clasificación de los argumentos encontrados en la argumentación jurídica y también un análisis de esa estructura. Pero todo esto no es suficiente para responder el problema de una corrección de una interpretación. Entonces sería necesario añadir una teoría normativa que permita la fuerza o el peso de los diferentes argumentos de una fundamentación jurídica. El discurso práctico general. La teoría básica del discurso se basa en el poder de discutir racionalmente sobre problemas prácticos, es decir, problemas que conciernen sobre lo bueno, lo malo, lo debido, lo prohibido. Y por otro lado, el discurso práctico general no son argumentaciones institucionalizadas sobre lo prohibido y lo permitido, ni lo bueno y lo malo. Un discurso práctico es racional cuando se llenan las condiciones de argumentación práctico-racional. Las reglas del discurso pueden clasificarse en dos grupos, que son las reglas que directamente se refieren a la estructura de los argumentos y las reglas cuyo objeto inmediato es el proceso del discurso. Entre las reglas que directamente se refieren a la estructura de los argumentos son donde se encuentran las exigencias de no contradicción, de la universalidad en el sentido de un discurso consistente, en los predicados empleados, de claridad lingüística conceptual, de verdad de las premisas empíricas utilizadas, la completud deductiva del argumento, la consideración de las consecuencias, la ponderación y el análisis de la formación de convicciones morales. Estas reglas son aplicables monológicamente, en ningún caso se sustituye la fundamentación por la simple elaboración de conceptos. Lógicamente, en ningún caso se sustituye la fundamentación por la simple elaboración de conceptos. En segundo lugar, como había dicho antes, las reglas cuyo objeto inmediato es el proceso del discurso, la cual concierne en que todo el que puede hablar puede tomar parte del discurso. Segundo, todos pueden cuestionar cualquier afirmación. Todos pueden inducir cualquier afirmación en el discurso, todos pueden exteriorizar sus criterios, deseos y necesidades. Ningún hablante puede ser impedido de ejercer como sus derechos fijados y cuando dentro o fuera del discurso predomina la fuerza. Estas reglas, como en conclusión, estas reglas garantizan el derecho de participar en el discurso a cada persona, también garantizan la libertad y la igualdad. Uno de los problemas de esta teoría es que no hay un procedimiento como tal que garantice un resultado exacto, debido a que estas reglas no tienen ninguna disposición relativa al punto de partida del proceso, no establecen los pasos de la argumentación y por último hay reglas que
que tienen carácter de ideal, por tanto solo pueden satisfacer como no en su totalidad, sino aproximadamente. En conclusión, la teoría del discurso no es una teoría de decisión, sino definitiva. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de la institucionalización y los niveles de conexión. Y para esto es importante decir que en la institucionalización, el carácter ideal de la teoría del discurso conduce a la necesidad de su inclusión en una teoría del Estado y del derecho. Este vínculo es mucho más que una simple compensación a sus mencionadas debilidades, y un sistema jurídico que desea responder a las exigencias de la razón práctica solo puede crecer a través de nexos de elementos institucionales y no solamente de modo institucional. Para esto hay 3 niveles de conexión. Está el filosófico, el político y el jurídico. Bueno, en los niveles de conexión encontramos en el nivel filosófico, que se fundamenta la necesidad de la existencia de un sistema jurídico, así como exigencias elementales necesarias al contenido y la estructura del sistema jurídico, con argumentos prácticos generales, ya que hay una necesidad de existencia de un sistema de derecho que surge de la debilidad del discurso práctico general. En el ámbito a nivel político, resulta que en un Estado constitucional democrático la producción de derecho no se apoya solo en compromisos y actos institucionales, sino que más bien, a pesar de todos los déficits de comunicación que existen en las democracias modernas, dentro y fuera de los procedimientos de formación del derecho, también se argumenta, solo de esta manera se puede llegar a hablar de legalidad y legitimidad en el sentido de una aceptación racional. Y en el nivel jurídico encontramos que aparece la necesidad de enlazar lo institucional con lo discursivo por 2 motivos. Por una parte, no puede ningún sistema jurídico, como ya se aclaró al tratar del modelo de deducción, ser tan perfecto y completo que en sus normas simplemente se intente obligar la decisión de todos los casos. Y en otra parte, con cada decisión se eleva la reivindicación de racionalidad y corrección y debe intentarse satisfacer esa exigencia, y si el sistema jurídico no quiere perder a largo plazo su legitimidad y con ella su aceptación, tiene amplísimas consecuencias para el carácter de la argumentación jurídica. Una de las clases de los argumentos jurídicos son los argumentos lingüísticos, y estos se apoyan del uso de un idioma existente de un hecho. Sobre todo en los casos sencillos, ellos deducen a un resultado definitivo. Entonces la decisión está firme y la decisión únicamente podrá fundarse con ayuda de otros argumentos. Y están los argumentos genéticos. Estos apuntan a la voluntad real del legislador histórico, en donde frecuentemente no son utilizables, ya que no es comprobable o demasiado indeterminada, y su eficacia es cuestionable, como lo muestra la controversia entre las categorías subjetivas y objetivas de la interpretación. Bueno, el tercer argumento son los argumentos sistemáticos. Estos se apoyan en la idea de unidad o de la coherencia del sistema jurídico. Con ellos se activa el verdadero núcleo de pensamiento transmitido en el modelo de coherencia. Estos pueden distribuirse en 8 subgrupos que pues apenas se mencionan sin poderse aclarar, y pues son los siguientes. Bueno, el primero es de garantía de consistencia, el segundo son contextuales, el tercero es conceptos sistemáticos, el cuarto es argumentos de principio, así como son los argumentos jurídicos especiales como la analogía. El siguiente es los perjudiciales, y los otros son los históricos, que elaboran una conexión sistemática en la dimensión del tiempo, y los argumentos comparativos, que elaboran una conexión sistemática en dimensión del espacio. Su utilización se incluyen en casos difíciles normalmente una ponderación, lo cual indica que los principios tienen un carácter de percepción optimizada.
Por otra parte están los argumentos prácticos generales y estos forman parte de la cuarta categoría. Estos pueden dividirse en argumentos teológicos y deontológicos. Los argumentos teológicos se orientan a los efectos de una interpretación y se apoyan en últimos términos en una idea de lo bueno. Y los deontológicos hacen valor a lo que independientemente de las consecuencias es justo o injusto.